Que amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Pero siendo omnisciente, olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar. Recibe al débil, al vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó. Su sangre fue el pago, su vida entregó. Pagó esa deuda, Él la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Buenos días, iglesia. Qué alegría volvernos a encontrar en la casa del Señor. Qué gozo que estemos todos reunidos y que hayamos tomado la decisión de estar en este compartir del Señor. Me gustaría que tomaras todos tu disposición, tu anhelo, tu espíritu y nos dispusiéramos de estar en la presencia del Señor tranquilos y seguros.
Me gustaría que tomáramos un momentico de oración antes de empezar este tiempo de solas con Dios. Gracias, Padre, te amo por este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por la esperanza que has colocado en cada uno de nosotros. Te alabamos y te bendecimos en este día. Gracias porque tú nos traíste a la tierra para cumplir un propósito, y no solamente un propósito normal, sino un propósito divino. Encomendamos a ti este día, colocamos este tiempo para que tú nos hables a través de tu palabra, nos instruyas, nos redarguyas y tomemos una decisión respecto a ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. El mensaje que quiero compartir con cada uno de nosotros, con cada uno de ustedes, es: la confianza en Dios no se cuestiona, se obedece. Es importante tener esa disposición, esa apertura a Dios. Y me gustaría contarles a través de una historia que está en la Biblia, que es sobre Noé. Noé era una persona temerosa de Dios, era un patriarca, es de la 10ª generación de los hijos de Dios, viene de la descendencia de Set. Y para tener la confianza en Dios, en que no debemos cuestionarlo, sino obedecerle lo que Él quiere y lo que Él diga, el primer punto del mensaje de hoy es: sé quién soy en Dios. Y me gustaría que leyéramos en la Biblia, en Génesis 6, del 8 al 13, dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Can y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Entonces, para poder tener una confianza absoluta en Dios, como Noé, debemos mirar la generación, que es la 10ª generación de donde venía Noé. Viene de Set. Set fue el siguiente hijo que tuvo Adán y Eva, después que Caín mató a Abel. Y Set significa un nuevo comienzo, un nuevo principio, un nuevo inicio. Y a través de todas esas generaciones, de los padres a los hijos, hasta Lamec, que era el padre de Noé, recibieron cada uno de ellos los principios, el temor de Dios, el amor hacia Dios, la confianza en Dios, el obedecerle a Dios. Y eso fue transmitido en todas las generaciones hasta Noé. Entonces, cuando vemos la vida de Noé, era un hombre que amaba a Dios, que confiaba en Dios, que había escuchado las promesas de Dios, que había sido instruido en el camino de Dios. Y es maravilloso este hombre. Y Noé significa el que produce paz, el que produce alivio. Qué chévere sería que cada uno de nosotros transmitiéramos paz, que fuéramos de consuelo y de alivio a cada persona que se encuentre con nosotros a través del camino de la vida. Que sería agradable que cuando se encuentren con nosotros digan: oiga, qué chévere, qué bueno estar contigo, me traes paz, me traes tranquilidad, me das un consejo, una instrucción que me ayuda a que pueda superar los momentos difíciles que estoy viviendo. Entonces Noé fue creado con ese propósito, traer alivio, traer paz. ¿Y qué pasaba también ahí? Que Noé, en toda esa generación, así como cada uno de nosotros que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo, Noé procuró, se esforzó en agradarle a Dios. Dice la palabra que Noé halló gracia. Quiere decir que Noé
procuraba cada día de agradarle a Dios, de amarle a Dios, de demostrarle con su vida entera que amaba a Dios. Y era tanto que dice que la palabra que no era recto, o sea, era una persona madura que había empezado en su proceso de la vida y tenía una relación correcta con Dios, había madurado y sabía quién era Dios, cómo era Dios, qué pensaba Dios. Era increíble que dice la palabra que Noé caminaba con Dios como su amigo personal todos los días. Me imagino así como cuando un amigo conversan y dialogan y se cuentan sus anécdotas, sus experiencias, sus triunfos y sus fracasos, escuchan los consejos del uno hacia el otro y aprendieron a unirse, a amarse, a conocerse. Es más, a través de ese caminar de Noé con Dios, Dios le contaba sus planes, sus proyectos, y él enfocaba en ese propósito de Dios que Dios le decía que debía hacer. Pero había otra parte ahí, en esta parte. Por eso dice, sé quién soy en Dios, es el primer punto. Entonces, debo saber, así como Noé, quién soy yo, con qué propósito vine a la tierra. Dice que Noé era justo, o sea que aplicaba todo lo que Dios le enseñaba en todas sus cosas. Era una persona prudente, era una persona sabia, una persona diligente, una persona temerosa, una persona orante, una persona que escudriñaba la palabra, que buscaba la presencia de Dios, que amaba a Dios y buscaba agradarle. Dice también que era una persona intachable, irreprochable. ¿Cuánto nos falta a nosotros ser justos, rectos, maduros, que no nos muevan por cualquier cosa, sino que estamos centrados y enfocados en Dios? Y eran tantos los principios y era tanto el amor que tenía Noé por Dios, que a través de esa instrucción de su padre y su madre, escogió una mujer, la ayuda idónea, temerosa de Dios. Y también instruyó a sus hijos en ese temor, en esos principios y en esos valores de Dios. Entonces, que es maravilloso descubrir eso. Pero aparte de eso, de Noé, que vivía una vida irreprochable, había una generación que venía de la descendencia de Caín, que hacía lo malo delante de Dios. Eran malvados, dice que sus pensamientos, dice la palabra, que eran de continuo mal, no se arrepintieron, no se apartaron. Se parece como el tiempo de hoy, que la gente hoy no le importa lo que está pasando en el mundo. Las personas, si vemos por qué esta pandemia se ha propagado, porque el egoísmo, porque no hay amor ni por sí mismo ni por las demás personas. Entonces, esta era la generación que no había un cambio, no había un arrepentimiento, no había un cambio de dirección, no buscaban reformar su vida, no reflexionaban. ¿Cuánto nos falta a nosotros eso también? Porque cada uno de nosotros, así como Noé y su familia, fueron enviados a la tierra con un propósito eterno, no solamente de vivir, de comer, trabajar, estudiar, de servir, no, fueron con un propósito eterno, porque a través de esos maravillosos dones y talentos que Dios le había dado a Noé y a su esposa y a sus hijos y a sus nueras, así también nosotros debemos reflexionar y mirar que no solamente fuimos enviados solamente para vivir una vida rutinaria, no, tenemos un propósito divino de agradarle a Dios, de alabarle a Dios, de exaltarlo, de honrarlo. Entonces es importante eso. Y a pesar de toda esa maldad que había ahí, Noé se mantuvo intachable, irreprochable. Imagínense que a sus hijos también, a raíz de esa instrucción, de ese amor, de esa sabiduría que él tenía, de esa relación con Dios permanente, su esposa también le obedeció a Dios, no le cuestionó. Sus hijos, es más, sus hijos escogieron a buenas esposas en ese mismo caminar de hijos de Dios. Entonces, toda esa familia de 8 personas vivían, a pesar de que estaban en un mundo malvado, no vivían ni compartían lo que hacía el mundo.
Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros hoy. Si nosotros somos hijos de Dios, si tú eres hijo de Dios o eres hija de Dios, debes vivir con un propósito divino. Debes esforzarte en agradarle a Dios. Debes buscar de Dios. Debe haber un cambio de vida. Saber quién eres en Dios. ¿Para qué viniste al mundo? ¿Con qué propósito? ¿Cuándo debes cumplir el propósito de Dios? Yo digo que debemos cumplir el propósito de Dios todos los días de nuestras vidas. Entonces es increíble esta historia. Y ¿saben qué es lo más doloroso que hay? Y se parece a lo que está pasando hoy en día. Que muchas personas no tienen conciencia, viven un egoísmo, viven sin amor, no les importan los demás. Pero nosotros que somos hijos de Dios, debemos procurar esforzarnos por vivir una vida que le agrada a Dios, porque le amamos, porque queremos agradarle y vivir para Él. El segundo paso de la confianza en Dios, que no se cuestiona, sino que uno le obedece a Dios, dice, obedezco a Dios, no le cuestiono. Dice Génesis 8 al 13, Génesis 6 del 8 al 13. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé a 3 hijos, a Sem, a Can y a Jafet. Y se corrompió toda la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo Dios, pues a Noé he decidido poner fin a todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan una vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Imagínense esto. Qué responsabilidad, qué misericordia de parte de Dios. Qué confianza absoluta de Noé en Dios. Qué dependencia absoluta. Porque en ese tiempo, hasta ese día, cuando vino el diluvio, no había llovido en toda la tierra. Es más, la tierra era un invernadero. Entonces, si ponemos nuestra confianza en Dios, no debemos cuestionar a Dios. No debemos refutarle, sino obedecerle, porque Dios es la sabiduría en persona. Dios le encomendó una misión a Noé en ese momento. ¿Cuál? Construir un arca, que era de 135 metros de largo, 22.5 de ancho y 13.5 de alto. Y Dios le dio las especificaciones, las medidas exactas y la forma en que tenía que hacerla y cómo tenía que construirla. Nunca se había construido un arca o un barco en ese tiempo. Entonces Noé confió en Dios. Tuvo la confianza, la dependencia,
el agradecimiento a Dios porque era una persona de fe, enfocado en Dios, en obedecer lo que Dios le había mandado, lo que Dios le había ordenado que tenía que hacerlo. El arca no tenía ni proa ni popa, imagínense. O sea, era una especie de barco que iba a ir al vaivén de las olas. Se parece a nuestra vida. Todo él, con su esposa, con sus hijos y sus nueras, en un mismo equipo, enfocados en lo que tenían que hacer. Dejaron todo, vendieron todo para construir, para conseguir los materiales para construir esta arca en una dependencia absoluta de Dios. No tenía timón, quiere decir que había una dependencia absoluta en Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Porque el timón de nuestra arca, de nuestro barco en nuestra vida, es Dios el que la debe guiar. Es la confianza absoluta que Él lo sabe todo y lo quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Imagínense ese orden, esa disciplina, ese requerimiento de cada cosa que tenían que construir y hacer para hacer lo que Dios había mandado. Y el arca también tipifica nuestra vida personal, tipifica tu vida personal. ¿En quién está cimentada esa arca? Dice que la calafetearon con brea por fuera y por dentro. Quiere decir para que no entrara el agua y para que estuviera tiempo de protección durante el tiempo que estuvo el arca en el agua. Y la brea significa como los 10 mandamientos que sirven de protección para cada uno de nosotros. Nos protegen de lo del mundo y del enemigo, y por dentro nos protegen de todavía las inclinaciones que tenemos hacia el mal. Entonces los 10 mandamientos significan la protección que Dios nos ha dado para que vivamos una vida que le agrade a Él, para que le obedezcamos, para que le sirvamos y le sigamos permanentemente. Eso significan los 10 mandamientos. Así como la brea en el arca de Noé, los 10 mandamientos nos protegen, nos guardan, los procuramos obedecer y llevar a cumplir a cabo, demostrándole a Dios que le amamos de todo corazón. Es importante aquí darnos cuenta que a raíz de la relación que tenía Noé con Dios y que amaba a Dios y que le demostraba a su esposa y a sus hijos y a sus nueras ese amor, esa fidelidad, esa absoluta dependencia de Dios, por eso hubo que todo ese equipo, toda esa familia estaba enfocada en un propósito, construir el arca como Dios la había mandado. Imagínense si su esposa no lo hubiera obedecido, si sus hijos y sus nueras, pero él tuvo la sabiduría, tuvo el tacto, la prudencia de que ellos amaran a Dios, de que obedecieran a Dios sin cuestionarle, y que repartió toda la labor de construir el arca, de los 3 pisos, de recoger todos los alimentos, de recoger todos los animales, que obviamente que tuvo que haber un milagro de parte de Dios, porque animales salvajes que vengan por propia voluntad, no, Dios tuvo que poner ese soplo de su espíritu ahí, o ese deseo de los animales de venir para ser preservados de lo que venía. Es igual a hoy. El arca también tipifica ¿a quién? A Jesucristo. Si en Jesucristo encuentras salvación, en Jesucristo encontramos la salvación, en Jesucristo encontramos la preservación de todo lo malo, en Jesucristo encontramos que si nuestra familia está cimentada en Dios y está arraigada y está en una búsqueda incesante de Dios, nuestra familia será salva porque le amamos a Dios, porque buscamos agradarle a Dios. Entonces es importante e imprescindible decidirse a cumplir el propósito de Dios. No debemos cuestionar a Dios. Dios es sabio, Dios lo sabe todo. Dios sabe lo que estoy pensando, Dios sabe lo que estoy sintiendo, Dios sabe lo que estoy haciendo. Entonces, si Dios sabe lo que está haciendo en mi vida y en tu vida, debo procurar de amarle y adorarle solo a Él. También es importante que si no hubieran estado enfocados en Noé y toda su familia y no hubieran estado cimentados en Dios, no hubieran sido salvos. Imagínense que construir el arca duraron 120 años.
O sea que hubo 120 años de gracia de parte de Dios para la generación de Noé. ¿Cuántas veces nos habrán burlado de Noé? Le dijeron loco, le dijeron necio, le dijeron qué tantas cosas. Se parece a nosotros cuando decidimos vivir una vida que le agrada a Dios. Nos dicen bobos, nos dicen que estemos perdiendo el tiempo, que no disfrutamos de la vida. Igual lo hicieron con Noé, pero Noé persistió, Noé perseveró, Noé cumplió lo que Dios le mandó exactamente. Noé no construyó otra arca, Se parece que a veces, como muchas personas que construyen otras arcas, no quieren seguir lo que dice el papá o la mamá, no quieren seguir lo que dice el pastor, no quieren seguir lo que las personas que están temerosas y que hacen lo que Dios le agrada, no se quieren someter. Entonces eso es lo que pasa, porque a veces queremos construir otras arcas, queremos construir otros barcos, queremos buscar otros rumbos. No, porque sabemos que si estamos fuera del arca, que en este caso tipifica a Jesucristo, habrá condenación. Hay una cosa aquí importante, que tenemos dos caminos, porque así como Noé y su familia tenían libre albedrío, decidieron obedecer a Dios sin cuestionarlo. Amaban a Dios, eran personas de fe, eran personas de confianza, vivían una vida agradable a Dios. Entonces, así como Noé, también nosotros debemos esforzarnos en estar en el arca de Dios, no fuera del arca de Dios. Fueron 120 años que tuvieron la oportunidad, más en todo el tiempo anterior, pero no se arrepintieron, no quisieron obedecer a Dios. Entonces es increíble que hasta el último momento, pero cuando ya vieron que empezó el diluvio, entonces ahí sí reconocieron que lo que Noé le había dicho de parte de Dios era verdad. Es más, es algo increíble también que durante los 40 días y 40 noches que estuvo lloviendo, y más todo el tiempo, que fue casi durante un año que estuvieron en el arca, al vaivén de las olas, bajo las manos poderosas de Dios, guiándolos, y ellos cada uno en su labor, como equipo enfocados. Me imagino que el uno bañaban unos tipos de animales, los otros les daban comida, otros los aseguraban, otros hablaban con ellos, y aparte ellos como familia también se apoyaban, se consolaban y esperaban en Dios hasta que se cumplió cuando terminó el diluvio y las aguas se secaron. La confianza en Dios, la confianza que tú debes tener en Dios, no debes cuestionarla. Debes obedecerle a Dios, debemos obedecerle a Dios, porque eso es lo que le agrada, porque si le obedecemos a Dios, hay salvación, hay perdón, hay amor, hay liberación. Dios le guarda, Dios le protege, Dios le ayuda, Dios le provee, porque Él sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. El tercer punto de la confianza en Dios es el resultado de lo que Dios le encomendó a Noé y a su familia. Resultado de la confianza en Dios. Dice Génesis 8:20, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Imagínense la alegría, imagínense el regocijo de que fueron salvados porque le obedecieron a Dios. No le refutaron, no refunfuñaron, le cumplieron a Dios porque le amaban, dependieron absolutamente de Él. Y cuando llegó el arca a ese monte de Ararat donde reposó, me imagino cuando descendieron y vieron que todo el planeta había sido destruido con todos sus animales y las personas, y solamente ellos 8 ahí habían sido salvados. ¿Qué hicieron? Se postraron de rodillas, le ofrecieron adoración a través de holocaustos a Dios. Me imagino que cantaron, que brincaron, y se fortaleció más su fe, más su confianza, porque a pesar de que no habían visto nunca llover,
y en Noé se tipifica el justo por la fe vivirá. En Noé se cumple este hombre, un hombre de fe absoluta en Dios. Qué alegría, qué gozo él, su esposa, sus hijos y sus nueras. Tenían la responsabilidad de formar una nueva generación en los principios, en el temor de Dios. Ellos 8 dispuestos para Dios, siguiendo a Dios, amando a Dios e enseñando a esas generaciones y a los hijos que tuvieran ellos con sus nueras, estos hijos de Noé. ¡Qué privilegio! Y también Noé fue preservado porque era una generación pura que venía de la genealogía de Set, que decía un nuevo comienzo. Porque en los planes de Dios nada se escapa. Porque Dios es la eternidad presente. Él sabe lo que va a pasar. Él sabe todo el proceso del mundo. Él sabe lo que va a comenzar y cómo va a terminar. Pero qué bueno sería que tú te decidieras en vivir una vida intachable, justa, recta y que caminaras con Dios. Qué privilegio y qué honor y qué responsabilidad la que tuvo Noé de amar a Dios sobre todas las cosas. Renunció a todo, él y su familia. ¿Por qué? Porque amaban a Dios. Y Dios le dio un nuevo comienzo, un nuevo inicio para gobernar nuevamente la tierra, sojuzgarla y fructificarla y llenarla con todo el amor, los principios y los preceptos de Dios. Me gustaría que reflexionaras, me gustaría que analizaras en este libre albedrío que tienes tú y que tengo yo, si estamos en el camino de escoger la salvación o la condenación. Porque la misericordia de Dios tiene un límite, así como la tuvo con esta generación de Noé. 120 años para que se arrepintieran y no se arrepintieron. Y por lo tanto fueron juzgados, condenados y muertos. Entonces es tu decisión si quieres tener un cambio de vida. Me gustaría que reflexionaras hoy y tomaras una decisión de un cambio verdadero, de un cambio genuino, de un cambio transparente y decidido por Dios. Y te aseguro que si te entregas a Dios totalmente, que confías en Él, no serás defraudado, porque Dios te ama profunda y entrañablemente. Dios te bendiga.